Pues en los últimos días, ayer específicamente, el periodista Luis Alberto Medina en Proyecto Puente, en una sección nueva que le ha llamado Romper el Silencio, pues entrevistó a Daniel Hidalgo Hurtado. Él es el exdirector de Telemax, hasta ahorita el único funcionario de primer nivel que está sujeto a proceso, vinculado a proceso por un delito menor hasta ahorita, porque realmente es el eslabón, uno de los eslabones de la llamada estafa maestra de lo que sucedió aquí en Sonora. En este programa lo hemos abordado durante algunos años, y justamente una de las cosas que reveló en esta entrevista, que reveló entre comillas el exdirector de Telemax, Daniel Hidalgo, le recomendamos que busque ahí en Proyecto Puente la entrevista, es algo que dijimos nosotros hace pues más de un año, fíjese. Hace más de un año advertíamos en una serie que publicamos quiénes eran las personas que estaban detrás de Daniel en esta participación o presunta participación en la llamada estafa maestra. Vamos a ver y a escuchar este clip y luego volvemos con nuestro abogado, analista, experto en temas electorales y políticos, Pedro Pablo Chirinos. Volvemos después de escuchar 60 segundos. El 29 de agosto del 2016, Daniel Hidalgo solicitó al Consejo de Administración de Telemax autorización para firmar un contrato con Sedatu. En su exposición de motivos, el director informa al Consejo que trabajó en conjunto con la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo de la Secretaría de Hacienda Estatal. Textualmente agregó: nos dimos a la tarea de sentarnos con la Secretaría de la Contraloría General del Estado. Inclusive fuimos más allá con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para validar esta operación. En pocas palabras, ¿quiénes avalaron la estafa maestra sonora? 1. Gustavo Rodríguez, subsecretario de egresos de Claudia Pavlovich. Miguel Ángel Murillo, contralor. Jesús Ramón Moya, titular del ISAF. Según testimonios recogidos por 60 segundos, de estas operaciones fueron enterados el esposo de la gobernadora, Sergio Torres, su particular, Jorge Durán Puente, y el empresario Fausto Pavlovich, entre otros. Saludos. Bueno, pues eso es lo que decíamos hace algunos meses. Mi estimado Pedro Pablo Chirinos, ¿ya viste completa la entrevista? Buenos días. Así es, querido Jorge, buenos días, un saludo para todos y que tengan un excelente martes. A ver, Chirinos, vámonos por partes, como diría el tremendo Jack. ¿Cuál es tu primera lectura de estas revelaciones que hace Daniel Hidalgo ahí con el colega Luis Alberto Medina? Bueno, muchas gracias, Jorge. Mira, yo lo que veo es primero el perfil de esta persona que desde luego presume una trayectoria política, educativa, profesional, como catedrático en la universidad, etcétera, y partiendo de ese, digamos, background, se advierte una incongruencia pues bastante manifiesta, en donde él incluso, ahora sí que te aludió directamente, querido Jorge, en aquel año cuando saliste de Telemax, sí, que tuve el gusto de poder acompañarte en ese proceso de entrega-recepción, donde decía él, es que Jorge me dijo que son 50 millones y que mejor venda la televisora. Ok, de acuerdo. Y si revisamos un poco en el desarrollo de la exposición de Daniel, pues no sé de qué manera, pero para el siguiente año él ya tenía más del doble del presupuesto y había librado toda la crisis económica que tenía la televisora, ¿no? Entonces, hay unas cuestiones aquí, desde luego, de bastante incongruencia, en donde él establece que accedió a la suscripción de estos convenios con Sedatu para el famoso tema de la estafa maestra en Sonora, justificándolo con con 27 millones de pesos que entraron para sanear las finanzas de la televisora. Yo no entiendo cuál era la necesidad de sanear las finanzas si él, con su magno manejo de las finanzas y de la economía de una empresa que él sostiene, que no es parte del Estado, sino que es privada a su conveniencia, pues cómo le hizo él en este sentido, que nos diga si ya le iba tan bien con la comercialización de la publicidad y los espacios ahí que se pueden vender, por cuál era la necesidad
de bajar todo este recurso que diría yo supera en 4 o 5 veces el presupuesto que tenía Telemax cuando él la recibió. O sea, pareciera de alguna manera que la misión de él, más bien como financiero, era ver cómo hacer ese manejo de recursos a través de Telemax, porque no vemos ahí a un comunicador, a una persona que tenga ese carácter técnico para manejar de la mejor manera el destino de la televisora. Lo que vemos es que primero se queja de una crisis, luego él con sus genialidades la solventa, y luego viene este gran problema de lo de la estafa que manejó más de 200 millones, 311 millones. 312 millones, que superaba por mucho el presupuesto que tenía la televisora. Es decir, me pregunto yo, y creo que a la gente le puede quedar claro, que efectivamente se veía venir desde lejos un gran problema si tenemos una televisora que tenía un presupuesto de 1/3 o 1/4 parte del recurso que iban a bajar y que no se iba a aplicar ni siquiera a la propia televisora, ¿no? Sí. Entonces, yo sí veo una serie ahí de contradicciones. Desde luego que no dejo de reconocer el valor de él de dar su versión, que hay que reconocerla como a cualquier persona, desde luego, también al periodista Luis Alberto Medina, que le abre el micrófono, y que vemos que hay esta secuencia de personajes en donde ellos, pues resulta ser que son siempre los que están bien, ¿no? Yo no digo que en este caso Daniel Hidalgo sea el culpable de esa situación. Yo creo que él trata de defender su postura, pero igualmente se queda a la mitad con tal de no descubrir el resto de la trama que lo llevó a él a acceder a hacer ese manejo que superaba, pues desde luego, por mucho el presupuesto de la institución que tenía a cargo. Entonces, no sé si coincidas con lo que voy a decir, Pedro Pablo Chirinos, pero yo, además de que yo siento un profundo respeto por Daniel, es una persona amable, educada, yo siempre he tenido mucho respeto con él, pero sí en esta entrevista pues dejó más dudas para mí de lo que realmente respondió, porque igual, nomás así como tú dices, vámonos a los números. Luis Alberto Medina le insiste mucho que gracias a esta participación en la estafa maestra salvó a Telemax, pero él decía que el déficit era como de 150 millones de pesos y con 27 millones salvó a Telemax, lo cual pues no dan las cuentas, ¿no? Casi como una gesta heroica lo llamó él. Él lo llama como que deberían de premiarlo, ¿no? Porque es un héroe de la televisora, porque gracias a esa operación salvó la televisora. Pero más allá de eso, lo que él ha venido cambió un poquito su versión respecto a lo que se había dicho en una comparecencia en el Congreso, por ejemplo, es en el tema de cómo se hace el negocio. Ahora, él ya nos revela lo que nosotros decíamos en esos 60 segundos, que él recibió una orden del subsecretario de Egresos, Gustavo Rodríguez, para que, una sugerencia, dice, para que hicieran esta operación simulada, porque eso es lo que es, o sea, definitivamente es una operación simulada. No iban a prestar ese servicio desde el principio que se firmó ese contrato. Daniel Hidalgo sabía que no iba a prestar ese servicio, que simplemente iba a ser una facturación, iba a recibir un recurso y iba a pagarle a otras empresas que en la auditoría, Pedro Pablo Chirinos, en la auditoría, cuando los auditores de la Auditoría Superior de la Federación lo visitan y le preguntan de dónde sacó a esas empresas, que la mayoría eran fantasmas, él dice que las sacó de Google, que googleó y por eso encontró esas empresas. Pero ya ahora dice que en realidad todo lo hizo Sedatu, que lo hicieron allá en el gobierno federal. Entonces, no cuadran. Yo también respeto muchísimo su esfuerzo por querer limpiar su imagen, pero hay cosas que simple y sencillamente no cuadran, como eso. A quienes hemos dado seguimiento puntual a la estafa maestra, algunas de las cosas que dijo en esta entrevista simplemente no cuadran con lo que ha dicho
con lo que le dijo la Auditoría Superior de la Federación cuando le hicieron la auditoría y con lo que dijo en la comparecencia en el Congreso. Sí, Jorge, yo realmente creo que es muy digno que él, por su familia y por su trayectoria, defienda su posición. No le quito ese mérito, pero ya efectivamente, como tú lo haces, haciendo una evaluación objetiva de lo que ha dicho antes y de lo que viene diciendo ahora, pues hay posiciones que no se justifican. Yo cuál podría decir que es algo que en lo que estira mucho la liga, en el tema de la adjudicación, que si puede superar el 49% o no, si los contratos adjudicados deben ser mayores al 49 o no. A ver, si la ley se modificó en ese sentido, ¿por qué necesariamente tenía que superar ese porcentaje de adjudicación? No, que porque no es una empresa pública y porque es privada. Bueno, pero si él mismo sostuvo que los trabajos que querían adjudicar los podía desarrollar la propia empresa sin la necesidad de subcontratar, ¿por qué accedió a esta situación que es contraria tanto a la reforma que él presenció que no se debía de llevar a cabo y también a las capacidades técnicas que tenía la propia Telemax como para prestarse a este esquema de simulación? Otra cuestión, como dices tú, reconociendo desde luego su talento y su capacidad, pues sí surge una gran duda de cómo es que, teniendo toda esa expertise en las finanzas, no tenga esa capacidad, en este caso, cuando vienen adjudicaciones por 300 millones de pesos, de averiguar de manera previa si las empresas eran de esas que simulan operaciones fantasmas, esas conocidas como EFOS o como EDOS. O sea, esto tenía que haberse verificado a priori, porque él en la entrevista enfatiza que de manera posterior él no tiene la manera de saber si se volvía a hacer esa subcontratación o triangulación de recursos. Pues eso definitivamente que exigírselo a él sería casi imposible. El asunto es, con esta capacidad técnica, ¿por qué él no hizo esta revisión antes, desde luego, no? ¿Y por qué trata de establecer este escenario en el que dice, las autoridades del Estado me dijeron que no iba a tener ningún inconveniente? Sí, pero no hay ningún documento, Pedro Pablo. No hay ningún documento, y además esa coartada definitivamente que no tiene ninguna validez objetiva, Jorge, porque estamos hablando de recurso federalizado, ¿sí? Al final del día, quienes iban a perseguir la aplicación del recurso, revisarlo y en un momento dado establecer responsabilidades, son autoridades federales. Tienes toda la razón. Recurso, fíjate que eso no lo había yo observado. Tienes razón. Oye, ¿para qué le preguntas a la Contraloría Estatal sobre cómo vas a aplicar un recurso federal? Pues pregúntale a la Contraloría Federal, que es la que finalmente te va a sancionar. Pero el recurso no era del Estado, entonces lo que digan ellos, pues no tiene ninguna validez. Entonces, que me disculpe esa parte, pero realmente, ahora sí que lo hace más complejo este caso es precisamente su capacidad en ambas ramas, tanto en la jurídica como en la financiera, como para dejar estos detalles en el aire, ¿no? Yo sí creo que en descargo, yo sí creo que él tiene una parte de la responsabilidad y la otra parte de la responsabilidad está en aquellos en quienes no quiso abundar, que lo llevaron a tomar estas decisiones. Él dice, el equipo de asesores, habla en plural y luego nada más se refiere a un notario público corrupto que es Iván Jaimes. Así es. Pero no es nada más el tema de Iván Jaimes. Había exmagistrados de la antesala anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa que también participaban en este equipo. Ricardo García es uno de ellos, quienes estaban instando para poder sacar adelante todos estos enjuagues bajo la comandancia de Iván Jaimes. Mi pregunta ahora, Jorge, sería más bien para ti, que te enfatizas tanto en revisar el desempeño de Adolfo Salazar, pero no has descubierto para nada todos los enjuagues que hizo Iván Jaimes en la Consejería Jurídica, que superan por mucho cualquier irregularidad de la que has hablado en el programa. Es decir, o sea, esto es nada más la punta del iceberg de una serie de operaciones que en muchas dependencias y en muchas nóminas replicaron, vendiendo este espejo o este fantasmita de la seguridad jurídica, de la certeza de que no te va a pasar nada, y a la hora de la hora
pues sálvese quien pueda, ¿no? En eso estamos, eso no te preocupes, en eso estamos. Lo atractivo periodísticamente que tiene el caso de Adolfo Salazar es que es en tiempo real lo que está ocurriendo con los contratos, ¿no? Pero volviendo al tema, mira, te voy a poner unos clips, estimado Pedro Pablo Chirinos, abogado, para que me ayudes a analizar un poquito. Vamos a hacerle, digamos, al psicólogo, al terapeuta, para tratar de entender algunas cosas que dice Daniel Hidalgo en esta reveladora entrevista, y luego platicamos, ¿verdad? Ahí te va. Sí, viene por allá en diciembre del 2020, no, un año después. Entonces a mí no me queda la menor duda, Luis Alberto, que los asesores de la gobernadora en ese entonces, era un tema que se había hecho mediático a nivel nacional, sí, y además así me lo comentaron algunos personas que estaban molestas de cómo se me estaba juzgando a mí, sí, en donde deciden que se inhabilite a Daniel Hidalgo y con eso queda claro que no hay ninguna responsabilidad en otra área del gobierno del Estado. A pesar de que la Contraloría había dicho que no le aplicaba la subcontratación superior al 49%. Y se lo dije a la directora de responsabilidades. Y debo decirlo ahí. La directora de responsabilidades, sí, así me lo externó el Contralor, no la mandaba a él. Obedecía a otras instancias. Que caiga Daniel, dijeron. Entonces inhabilitamos a Daniel y así fue. Y por eso lo tengo impugnado. Yo no tengo comunicación con Claudia Pavlovich desde agosto de 2020. Agosto de 2020. ¿sí? ¿Qué asesor? Y donde yo en esa plática sí le dije, ¿sí? Trabajé mucho, me esforcé, estoy en la mejor etapa de mi vida profesional, me ha caracterizado una trayectoria de valores. ¿Y qué me dijo Claudia? Obviamente guardó silencio. No tuvo los valores para dejar muy claro que yo no tenía ninguna responsabilidad en esa situación. ¿Te dejaron solo? Me dejaron solo. ¿Qué sigue para Daniel Hidalgo? Yo creo que esto sí es un engaño, Luis Alberto, pero es un engaño que nace en el gobierno federal. Esa estafa maestra fue la que salvó las finanzas de la televisora. La utilidad del 26. Parte porque pusimos al corriente, sí. Claro. Yo no voy a pagar ningún plato roto, Luis Alberto. Ninguno. No me voy a dejar, Luis Alberto, no me voy a dejar. Y les dije, la condición que ponen es que subcontratemos más del 49%. Y el reglamento y la ley de adquisiciones establece que no debes de exceder el 49%. Exacto. Ahí es donde se me explica que no aplica esa legislación porque la televisora es una sociedad mercantil. ¿Quién te dice eso? ¿Murillo? El equipo de Murillo y Miguel Ángel Presidente. Se avala la contratación, se dice no aplica, tú puedes exceder porque una vez que tú comercializas, los ingresos que entran a la televisora son considerados ingresos propios. Por lo tanto, no le aplica la legislación y se puede exceder el 49% de la subcontratación. Pero años después te inhabilita Murillo. Muy bien. Precisamente eso es parte de la incongruencia de esa inhabilitación y que hasta la fecha está impugnada. ¿Miguel Ángel no te dio la cara? ¿Tampoco no te dijo nada? Miguel Ángel lo busqué. Habíamos sido simultáneamente el dirigente del comité estatal, yo del comité municipal. Habíamos trabajado juntos, inclusive en una campaña política. Y me sentía con la libertad de decirle a su familia, a su esposa, le tengo un gran respeto, maestra mía, de decirle, Miguel Ángel, no está bien lo que están haciendo. Y él sí me dijo, Daniel, no me obedece la directora de responsabilidades. Porque ciertamente le había dicho que ahí no iba a haber responsabilidad para Daniel Hidalgo, y sin embargo no se cumplió con ese, no diría compromiso, no se cumplió con ese deber legal, jurídico y como ser humano de reconocer que ese contrato ellos habían estado de acuerdo en que se realizara. O sea, lo hicieron sin que el Contralor estuviera de acuerdo entonces. Eso es lo que a mí me dijo. ¿Se metieron a fabricar el expediente? Pues es muy fácil cuando te quieren inculpar. La Auditoría Superior de la Federación había dicho Contraloría revisen el proceder de los funcionarios. No era el único funcionario, habían otros funcionarios y curiosamente el único que inhabilitan fue a mí. ¿Quién elabora eso? ¿Iván Jaime está bien? No, la directora de responsabilidades era... ¿Por órdenes de Iván ¿no? Jaime?
Pudiera ser estrategia, ver el consejero jurídico. Desconozco, no te puedo afirmar porque desconozco. Pero todo esto, pero todo, hay asesores, evidentemente, que quizá ¿qué otro asesor? dijeron... ¿Qué otro asesor? No sé. ¿Cómo la ves, mi estimado Pedro Pablo Chirinos? Es la primera vez que yo escucho a un exfuncionario cercano a la exgobernadora que habla de ella, pero solamente dice, es una mala persona. No tiene valores, no tiene los valores. Mira, Jorge, yo sí veo que se sorprende mucho Daniel de cómo lo trataron, y él narra en su entrevista que hubo gente que estaba indignada con eso. Bueno, yo creo que tú en carne propia y yo también personalmente experimentamos una situación muy parecida, y pues no sé qué podía esperar él, después de ver también cómo se habían venido conduciendo con anterioridad. Aquí el asunto es que él señala mucho ahí como queriendo salvarse del brazo del Ronco Murillo. Es que no fui yo, es que fue la directora, no la puedo controlar. A ver, eso nos llevaría al absurdo de decir que la que mandaba era la directora de responsabilidades y no el Ronco Murillo. O sea, él no firma las sanciones entonces. O sea, como si se lo hubiera podido poner sin que él la firmara. Pues, la tiene que firmar. No tiene pies ni cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos a Daniel Hidalgo? Hola, mucho gusto. Pedro Chirinos y Jorge Morales también nos dieron una patada en el fundillo, pero tampoco sostuvimos estas cuestiones que son bastante irregulares. Yo veo que tiene mucha reserva y mucho tacto para referirse a Iván Jaimes y a los que estuvieron ahí detrás, porque la realidad es que siento que el personaje se pierde entre los ámbitos de responsabilidad administrativa y de carácter penal, ¿no? Él como que no tiene muy clara esa parte. Él definitivamente que quiere defenderse, que es muy válido y que se lo reconozco, pero ya en la narrativa que él genera sí quedan estas inconsistencias de no querer decir más que no había valores, y por otro lado mencionarlos así con voz muy quedita, si fue un asesor o quién fue, no quiso decir nada. ¿Será porque hay algo más grave detrás? ¿Será porque hay cuestiones más irregulares por ahí? Mira, ya para no extenderme, Jorge, él señala que él acudió y que él le dio una entrevista al hoy gobernador Alfonso Durazo, y que a lo mejor por eso es que le están haciendo esto. Yo recuerdo otro hecho de la campaña, que es que él apareció, si no mal recuerdo, en un evento de Ricardo Anaya, ¿sí? Y esto fue lo que le generó esa complicación en el ambiente a él dentro del PRI, en el que pues él mismo indica, alguna vez fue dirigente municipal, diputado, ocupó espacios de relevancia como para en esa elección del 18 haber participado en la candidatura de Ricardo Anaya, ¿no? Esto me parece que hacia el interior le genera ese mal ambiente, y es donde se empieza a descoser pues esos hilitos que habían puesto para sostener lo de la estafa maestra, que estamos viendo que apenas se está resolviendo en el estado de Sonora. Yo no creo que endilgarle a él toda la responsabilidad sea ni justo para él, ni para llegar al fondo del asunto tampoco. Correcto. Porque hay una cuestión aquí: ¿dónde está el dinero? ¿Quién se quedó con el dinero? ¿Él llevó parte? ¿Se reflejó esto en su situación patrimonial o no? ¿En la de alguien más? No dice tampoco, y ya para concluir, Jorge, lo más importante, que es que si él tiene una responsabilidad, entonces desde luego que la anterior gobernadora, como presidenta del Consejo de Administración de Telemax, también tendría una responsabilidad por el manejo irregular de todo este dinero. Pero es algo a lo que él no quiere llegar y se pretende defender, digamos, con estas posturas en donde, pues al final él es el eslabón más débil de la cadena, que se está rompiendo, pero sin mencionar quién le dio la indicación, desde dónde se gestó. Dice, esto no es nuevo, es de antes. Pues ¿quién le dijo que eso venía desde antes? ¿Cómo se enteró que era desde antes? Como para tratar de volver a replicarlo, y ahora no quiere decir quiénes lo llevaron a tomar esas decisiones, ¿no? Yo creo que él tendrá que ser oído, no nada más en la parte administrativa, también en la penal, y yo creo que lo que le queda en adelante es buscar a lo mejor un acuerdo, no sé si un acuerdo reparatorio, o más bien este criterio de oportunidad en el que él, narrando estos detalles
que no hace públicos, pero que ante la autoridad penal pudiera llevar a agarrar a los demás involucrados, pudiera darle una salida para él conservar su libertad, si es que diera esos detalles que implican la validez de ese criterio de oportunidad. Porque si fuera al final del día un acuerdo político, él sin revelar nada, le darían este criterio de oportunidad y pues quedaría impune los hechos materia de la denuncia, Jorge. Sí, mira, yo finalmente, mi apunte final sobre esta entrevista que está muy reveladora, el problema que tengo yo para hacer este análisis es que conozco muy a fondo la operación de la estafa maestra, he leído mucho sobre eso, me he preparado mucho sobre eso, fui director de Telemax, por supuesto que conozco cómo funciona el manejo administrativo y político del canal, y obvio, yo noto ahora sí que la lectura política para mí significa una especie de amenaza de parte de Daniel Hidalgo, al mismo tiempo que obviamente intenta en todo su derecho de lavar su cara, de lavar su prestigio. Ojalá nosotros, Pedro Pablo, hubiéramos tenido la oportunidad de hacerlo en su momento. No lo tuvimos. Él fue uno de los que jaló el gatillo ahí desde Telemax en repetidas ocasiones, pero eso no importa. Yo creo que es una amenaza, a final de cuentas. Porque efectivamente no está diciendo todo lo que sabe, está diciendo solo una parte, y es una advertencia para la gobernadora y para sus cercanos, diciéndoles, ayúdenme porque no voy a pagar los platos rotos, ayúdenme, y no lo están ayudando. Esa sería, digamos, mi lectura final sobre este tema, y que de verdad le deseo mucha suerte a Daniel en esta lucha que está haciendo por salir adelante de este problema en el que se metió, porque él se metió, nadie lo metió, y que ojalá que salga bien, pero sí que también termine diciendo todo lo que sabe, porque no está diciendo todo lo que sabe. Pedro Pablo Chirinos, nuestro invitado de todos los martes, gracias. ¿Algún apunte final, licenciado? Pues nada más, Jorge, igual yo, así como tú, manifestar mi respeto para su persona, para tomar este paso de salir adelante y poner la cara en este ambiente en donde ya no hay una persecución, ¿no? O sea, tiene su mérito el tener ese valor, sobre todo por lo que él menciona de defender a su familia y a sus hijos que son mayores. Yo me solidarizo con él y en ese sentido esperaría las manifestaciones de las autoridades en el fondo para no juzgarlo anticipadamente, como sí se hizo contigo y conmigo, desde luego, pero esperemos que la resolución de la autoridad lo favorezca y que él ponga las cartas sobre la mesa en el sentido de decir cuál fue la verdad, solamente la verdad, y no dejar de contar lo que sí pasó para él pretender atenuar las circunstancias, ¿no? Esperemos que le vaya bien y pues es un gusto, como siempre, participar aquí con ustedes, Jorge. Gracias. Gracias, Pedro Pablo Chirinos. Excelente día. Pues ahí está el tema de Daniel Hidalgo. Fíjense que yo todavía estoy preparando una reflexión final sobre este tema porque está muy, muy interesante. Es un tema que hemos tratado mucho y que nos dejan varias lecciones este tema de Daniel Hidalgo, que está con una lucha feroz, encomiable por limpiar su nombre, pero bueno, yo creo que le falta decir lo que realmente pasó en ese asunto.